Queridos hermanos, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén animados para iniciar nuevamente el estudio de esta escuela sabática en esta semana. Lección número 8, el profeta de Patmos. Ahora sí empezamos con el famoso libro que muchos piensan que es complicado de entender, Apocalipsis. Pero para poder entender este libro profundo, ocupamos entender qué mente fue la mente que Dios utilizó para escribir este libro tan profundo. Vamos a analizar cómo es que este hombre fue un hombre imperfecto como todos lo somos, pero que al mismo tiempo de ser imperfecto fue un hombre que se dejó dirigir por Dios. Y el apóstol Pablo deja un mensaje interesante, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando analizamos la vida de Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, entendemos a la perfección cómo es que Pablo dice este versículo y con qué sentido lo expresa. Que Dios nos ayude para que seamos personas débiles, que no se sientan los mejores, pero que tengan la disposición de dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a iniciar con oración, ¿les parece? Oremos. Querido Padre Celestial, estamos aquí, listos para estudiar la escuela sabática de esta semana. Vamos a analizar, Señor, la introducción de un libro muy importante de la Biblia. Queremos estudiar un poco de la vida del autor, el apóstol Juan. Y queremos, Señor, que al analizar su vida podamos nosotros entender que así como tú transformas a cada persona que tiene dificultades en el carácter, como lo fue Juan, también puedes transformar nuestras vidas en algo diferente. Bendice a cada hermano que esté viendo este video y permite, Señor, que pueda tener a tu Santo Espíritu para que cada palabra que pueda hablar pueda ser dirigida por ti y no por mí, Señor. Perdona mis pecados, límpiame y permite que podamos llevar un mensaje de esperanza para muchas personas. En nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Bueno, qué curioso. El profeta de Patmos. Queridos, el profeta de Patmos es solamente un título, porque nosotros sabemos que Juan vivió más tiempo en lo que fue Jerusalén que en Patmos. Patmos solamente fue una isla donde pasó los últimos años de su vida. No quiero llegar a los detalles de cómo es que llegó ahí. Creo que durante esta lección vamos a estar estudiándolo. La idea que en esta lección podemos estudiar cuántos años él tenía cuando fue para allá. ¿Qué lo llevó a la isla de Patmos? ¿Qué tuvo como sueño y visiones en esa isla? Y vamos a analizar a profundidad de esto, ¿ok? Como menciono antes de analizar el libro que él representa, el Apocalipsis, un misterio, algo que dice, no, es algo difícil de entender, símbolos, bestias, cuernos, ¿qué significa eso? Para poder entender lo que fue Apocalipsis, ocupamos entender lo que fue el autor de Apocalipsis, que fue Juan. Cuando tú analizas el Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo escuchas bonito, wow, es una interesante alegoría y me llega al corazón. Dios dirige a las ovejas y así como Dios dirige a las ovejas, pues yo soy su oveja y me cuida. Pero no, cuando analizas eso en retrospectiva con la vida de David, le tomas un sentido más interesante. Porque David fue un pastor y él se dedicó a cuidar a las ovejas durante mucho tiempo en el desierto, en los campos. El pastor iba de aquí para allá, era un nómada. Venía un oso, atacaba el oso para cuidar a las ovejas. Venía un león y hacía lo mismo. Y David se colocaba como pastor, un pastor responsable y decía, así como yo cuidé, me trasnoché, dediqué años de mi vida para cuidar a una sola oveja, a una cantidad de ovejas, de la misma manera, Dios me cuida a mí. Y yo sé que vendrán valles de sombra de muerte. Vendrá ese león, vendrá ese oso, pero así como yo, con la fuerza humana, aún siendo débil, salvé a las ovejas, ¿cuánto más Dios? Entonces, cuando analizamos siempre al escritor con lo que escribió, tiene un sentido más profundo cada capítulo de la Biblia. El profeta de Patmos dice el versículo de memoria, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Qué curioso título. Uno de los discípulos al cual Jesús amaba. Este evangelista es Juan. Y el libro donde se encuentra este versículo es Juan. Qué curioso, ¿no? Escribir de sí mismo y decir, ay, aquel discípulo al cual Jesús amaba. Él no se refirió al mejor, el más poderoso, el más bonito, el más talentoso entre los 12, no. La única descripción que él daba de sí mismo es aquel con quien Jesús tuvo tanta paciencia, con quien Jesús tuvo tanto cariño, tanto afecto, tanto amor. Él no encontraba en sí mismo una definición importante, la definición de su vida.
la tenía en Jesús. Y en Jesús encontraba su propósito de existencia. Qué bonito es esto, dice el párrafo. Después de la ascensión de Cristo, Juan se destaca como un fiel y adoroso obrero del Maestro. Analizaremos al Juan cuando llegó con Jesús, al Juan en el proceso y al Juan en el final cuando Jesús muere. Vamos a intentar resumir la vida de Juan en 3 etapas durante esta lección. Esperemos que podamos sacar enseñanzas bonitas para nuestra vida y analizar que entre el Juan pescador y el Juan de Patmos estuvo Jesús. Y analizando estos dos, el pasado y el futuro, analizarás cuántos cambios en la vida de un hombre pudo hacer Jesús. Que Dios nos ayude para ser como Juan, que Dios nos ayude a ser como él, un discípulo fiel, ferviente, amoroso, que se empeñó por servir a Dios y que en algún momento tendrá su recompensa.